charla está enfocada a los sistemas aumentativos de comunicación en la etapa de adulta, joven o adultos. Y el título que le he puesto es Los sistemas aumentativos de comunicación no tienen edad. ¿Y por qué tiene sentido hablar de los sistemas de comunicación en la edad adulta? Yo creo que tiene un símil muy parecido al autismo cuando se habla de autismo infantil y luego se ha ido viendo y se ha ido dando más visibilidad a que esos niños con autismo crecieron y pasan la etapa de la adolescencia, la juventud y son adultos con autismo. Pues lo mismo sucede con los sistemas aumentativos, que se asociaban mucho a la etapa temprana para el desarrollo del lenguaje oral o como un sistema alternativo, y sin embargo en la edad adulta parece que solo el trabajo era mantener lo que ya se había realizado. Y no es así. En la etapa adulta hay que seguir dando pasos, hay que seguir respondiendo a las necesidades de las personas, incluso si no se ha introducido en su momento o no se ha hecho un buen trabajo de apoyar a la persona en el área de la comunicación, nunca es tarde. Siempre podemos empezar en la etapa adulta, siempre y cuando nos basemos en qué necesita la persona y su entorno. Para encuadrar mejor la comunicación es importante que tengamos en cuenta una definición y compartamos una definición de los sistemas aumentativos de comunicación. A mí me gusta utilizar la definición que realizó Javier Tamarit hace ya muchos años, en 1988, es esta definición que tenéis en la presentación, en la que se dan las características más relevantes a tener en cuenta de un sistema aumentativo o alternativo. Por un lado, Javier habla de que son instrumentos de intervención logopédica o educativa, es decir, que tienen que ser estrategias que se enseñan, que son apoyos que se aportan en un momento dado, no es una lengua natural que surja de una forma espontánea porque el entorno ya realice ese tipo de estrategias, sino que es algo que está diseñado, planificado, con pasos a dar para que apoye a la persona que tiene esos retos en la comunicación. ¿Para quién? En la definición también dice para quién son, a personas con alteraciones de la comunicación y del lenguaje, es decir, los sistemas aumentativos no van dirigidos a personas con un diagnóstico. El diagnóstico aquí no tiene cabida. Son apoyos enfocados a personas que en la comunicación o en el lenguaje tienen algún tipo de dificultad y necesitan algo, un apoyo externo, un apoyo del entorno para poder llevar a cabo esas funciones comunicativas. Entonces es un grupo amplio de personas con y sin discapacidad, con y sin autismo. El caso es que en el área de la comunicación y el lenguaje tengan algunas dificultades. En la definición también nos dice que se compone de un conjunto estructurado de códigos no vocales, es decir, que va dirigido si está habiendo dificultades para que surja el lenguaje oral o para entender el lenguaje oral, pues vamos a usar códigos no vocales, justamente para dar apoyo donde le está costando a la persona desempeñar esas funciones. En ocasiones esos sistemas necesitan o no de un soporte físico. Entonces, por ejemplo, si damos un apoyo con comunicación bimodal y al mismo tiempo que hablamos usamos signos, pues ahí no hace falta ningún soporte físico, los signos los llevamos nosotros puestos, pero en muchos casos hace falta algún tipo de soporte físico, algún tipo de apoyo visual, algún medio tecnológico, y entonces cualquiera de los dos sistemas, con o sin soportes físicos, puede ser adecuado para la persona. Además, ¿cómo se introducen? Pues hay procedimientos específicos. A veces hay pasos muy concretos en los que hay que dar, a veces no son tan concretos y se pueden implementar de una forma más sencilla por todo el entorno, pero el caso es que, como decíamos al comienzo,
no es una lengua natural que surja con el desarrollo típico. Por lo tanto, hay que seguir ciertos pasos y ciertas pautas. Y lo que es más importante, para mí por lo menos, es siempre tener en cuenta hacia dónde vamos con ese sistema de comunicación, qué queremos perseguir. Y en esta definición Javier me parece que lo deja muy claro, y es que los sistemas sirven para llevar a cabo actos comunicativos funcionales, espontáneos y generalizables, que esa es la base de la comunicación. Las personas necesitan tener un sistema que les permita ser espontáneos y no depender del otro, de que alguien te pregunte ¿quieres ir a la calle? Y entonces tú puedas contestar, sino que la persona cuando desee ir a la calle pueda, con su sistema de comunicación, pedirlo, comentarlo, hablar de lo que he hecho, sin depender del otro. Además debe ser funcional en su vida, es decir, que me sirva en todos los entornos, que me sea útil más bien. Funcional se refiere más a la utilidad, perdón, y generalizable, que me sirva en todos los entornos, con todas las personas, que no sea un sistema que me sirve en el gabinete con mi fonoaudiólogo, con mi logopeda, pero cuando salgo nadie me entiende, ese sistema no sale de ahí porque es un material del especialista. Los sistemas aumentativos son para la vida de la persona. Esté donde esté, con la persona que se relacione, lo debe poder utilizar. Y lo último que comenta Javier Tamarida en la definición es que a veces los sistemas se utilizan por sí solos, porque no existe lenguaje oral y es un sistema alternativo, y en ocasiones se utilizan en conjunción con códigos vocales o como apoyo parcial, es decir, es un sistema aumentativo. Existe algo del lenguaje oral, pero no lo suficiente para desarrollar todas las funciones o para que sea comprensible, y el sistema aporta y aumenta la capacidad de comunicación. Vemos entonces que esta definición da los rasgos principales de qué es un sistema aumentativo. ¿De acuerdo? Y lo que ha sucedido a lo largo de muchos años es que alrededor de los sistemas aumentativos se han ido generando unas ideas, unos mitos erróneos que han bloqueado en muchas ocasiones que los sistemas aumentativos se utilicen, se desarrollen, se implementen, pensando que no era algo tan positivo para las personas. Me parece interesante que veamos estos mitos que aparecen aquí en la siguiente diapositiva. Los mitos, habló de ellos estas dos autoras en un artículo que hicieron ya hace años, y creo que fueron muy clarificadores el plasmarlos y el explicar el por qué eran erróneos esos mitos. El primero del que hablan es que los sistemas aumentativos de comunicación es el último recurso a utilizar, que primero hay que intentar que surja el lenguaje oral, y si ya hemos intentado por todas las vías que surja y no se desarrolla el lenguaje, se introducen los sistemas de comunicación. Esto es un gran error, porque estamos perdiendo un tiempo muy valioso en la vida de la persona por no tener una herramienta con la que comunicarse. La persona, por no tener lenguaje oral, puede que no esté pudiendo expresar lo que le sucede, elegir, rechazar, comentar, un montón de funciones comunicativas, y estamos perdiendo un tiempo que es un tesoro, el tiempo de la persona, de su vida. Si con el sistema aumentativo puede llevar a cabo todas esas funciones, no tiene ningún sentido pensar que sea el último recurso. Al revés, tendría que ser uno de los primeros, porque, uniéndonos al segundo mito, existe la idea de que puede entorpecer o frenar la aparición del habla, y ya hay muchas investigaciones que demuestran todo lo contrario, que puede que no consiga que la persona hable, pero nunca frena y paraliza el desarrollo del lenguaje oral. Al revés, da más oportunidades de que pueda surgir. Pero es cierto que hay algunos casos en los que existe una dificultad muy significativa y no va a haber lenguaje oral. Pero nunca va a poder entorpecer o frenar. A veces tenemos la idea de que el sistema aumentativo de comunicación va a hacer vagos, les va a hacer como tirar la toalla, y si ya haciendo un signo
me dan el agua, ¿para qué voy a hablar? Y tenemos que pensar que las personas que pueden tener lenguaje oral, el lenguaje oral cuando surge de una forma natural es tan potente y tan rápido que la persona, para economizar sus recursos, si hay lenguaje oral o gestos, miradas, el lenguaje oral va a ser la primera estrategia que surja, porque economizando recursos es lo más sencillo y rápido. Sin embargo, si no existe ese lenguaje oral, es porque hay una dificultad, no es porque la persona desee, se haga vaga, le dé pereza. Entonces, en ningún momento es así, no entorpece, no frenan, no les hace vagos, sino que les da más oportunidades de comunicación. El tercer mito es la persona debe presentar unas habilidades previas, unos prerequisitos para poder beneficiarse de la comunicación aumentativa o alternativa. Esto ha sido algo que ha paralizado muchísimo y ha bloqueado la oportunidad de tener un sistema de comunicación a muchas personas que están ya en una etapa adulta y que fueron niños en los que, como no miraban cómo vamos a introducir un sistema, como no llega a tener un nivel de atención suficiente, vamos a trabajar primero la atención, vamos a trabajar primero la intención comunicativa, y fueron tantos escalones los que se les exigieron antes de llegar a la comunicación aumentativa o alternativa, que se quedaron trabajando durante toda la vida esos prerequisitos sin llegar a tener un sistema aumentativo de comunicación. Lo que se ha demostrado es que las personas, gracias a tener un sistema de comunicación, pueden aumentar su intención comunicativa porque sienten que el entorno les comprende, que pueden interactuar, y entonces puede aumentar su intención comunicativa. Las personas pueden mirar más gracias a su sistema de comunicación porque se van dando cuenta de que es muy relevante esos movimientos que hace el otro, y entonces tengo más interés de fijarme en el otro. Es decir, que no tenemos por qué perder un tiempo que puede ser un tesoro en esas habilidades previas, sino podemos introducir el sistema para que todas las habilidades relacionadas también mejoren y aumenten. El cuarto mito es que los dispositivos con salida de voz, los dispositivos tecnológicos, solo son para personas sin dificultades cognitivas. Y todo lo contrario, los sistemas no son para diagnósticos, para patologías, para trastornos, son para personas con necesidades, con desafíos, y da igual que haya una discapacidad intelectual, que no la haya, que haya problemas motóricos, que no los haya. Lo que hay que definir bien es la necesidad de la persona, su potencialidad, sus puntos débiles, para elegir bien el sistema e implementarlo. El quinto mito es necesario tener un mínimo de edad para poder beneficiarse de la comunicación aumentativa. Y este mito lo podríamos aumentar diciendo, a veces se piensa que es necesario tener un mínimo de edad, y a veces se piensa que ya llegada a una edad ya no va a aprender más. Damos tanta importancia a la etapa de la atención temprana de 0 a 6 que parece que ahí acaba el aprendizaje, que parece que en la etapa adulta ya no hay nada que hacer, ya lo que se hizo ya se mantiene. Y ni hay un mínimo de edad, ni hay un máximo de edad. En cualquier momento en el que encontramos un desafío en la comunicación, podemos dar respuesta con los sistemas aumentativos. Y el último punto, el sexto, es que existe una jerarquía representacional de símbolos, desde objetos concretos hasta palabras escritas, que creo que va a quedar más claro con este apoyo visual, de manera que ese criterio de la jerarquía simbólica nos obliga siempre, ese es el mito, a utilizar al principio objetos. Cuando la persona ya maneja los objetos y los entiende bien, pasar a la fotografía. Cuando la persona ya entiende la fotografía, pasar al pictograma. Cuando ya entiende el pictograma, pasar a la palabra escrita. Como que hubiese que subir sí o sí esa escalera desde el peldaño que está más abajo hasta el que está más arriba. Lo que se ha comprobado es que las personas aprenden de diferentes modos y no hay dos personas iguales. Va a haber personas que la lectoescritura sea su apoyo mejor para la comunicación y que demuestren unas habilidades increíbles para escribir y leer sin lenguaje oral, sin tener ellos un lenguaje oral.
Va a haber personas que los pictogramas les sean de gran utilidad y sin embargo las fotografías no sea el sistema más adecuado por el tipo de información, por los detalles que pueda haber en esa foto. Entonces, lo que queda desterrado con esta imagen que yo he puesto en la presentación es que cada persona va a poder necesitar un apoyo diferente y no es necesario obligar o pasar por todos los peldaños, por mucho que el objeto sea más concreto que la foto o la foto que el picto y que el picto que la palabra. No es necesario. Las personas aprenden cada una de una manera diferente. Después de ver la definición y los mitos que hay asociados, ¿cuándo y por qué usar un sistema de comunicación? Ya esta pregunta sería curiosa si nos vamos a personas que no caminan o no ven, nos plantearíamos la posibilidad de ofrecerle apoyos, diríamos, le ponemos una silla, no se la ponemos, le enseñamos a usar el bastón o no le enseñamos. Yo creo que casi ni nos haríamos esa pregunta. Estaríamos desde el comienzo viendo cómo le damos el apoyo que ya sentimos que hay que dárselo y que, venga, cuanto antes mejor. ¿Por qué en la comunicación no pasa esto mismo? ¿Por qué admitimos con tanta tranquilidad que la persona no tiene lenguaje oral, no se comunica? Pues ya está. Es una reflexión que queda ahí, ¿no? Nos tendríamos que plantear qué nos sucede para no activarnos de la misma manera con personas que tienen problemas de comunicación. Cuanto antes mejor y para cualquier función comunicativa. En la siguiente diapositiva creo que recoge las dos grandes necesidades que puede haber de poder expresar y poder comprender. Y expresar es poder rechazar las cosas que no me gustan y no necesitar dar un grito, tirar un plato, romper algo para expresar mi necesidad o el rechazo, para expresar dónde quiero ir, con quién quiero estar, qué quiero hacer. Y también puede ser que haya funciones comunicativas más complejas y que me encantaría hablar de aquello que hice hace un mes o dos que me gustó tanto y así recordarlo y comentarlo y hablar de ello. O a lo mejor me apetece tener una conversación, aunque ahora mismo no sé cómo empezarla, pero me gustaría poder conversar de alguna manera. Entonces, bueno, pues en la expresión no nos quedemos solo en la petición. Hay más funciones comunicativas y hay que ajustarnos a las funciones comunicativas y a las intenciones que tiene la persona. Y en la comprensión sucede lo mismo. La persona necesita entender y tener un sentido en su vida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Quién va a venir? ¿Qué es esperable en este lugar? ¿Qué normas implícitas existen? El mundo social es muy complejo para muchas personas, es muy complejo en general y para muchas personas es todavía más complejo por la dificultad de no entender bien esas normas que no están encima de la mesa. Por lo tanto, solo por tener esa necesidad ya se justificaría usar apoyos visuales para simplificar esas normas tan difíciles de entender, para comprender el mundo, comprender tu entorno. Creo que hay suficiente justificación para usar los sistemas aumentativos o alternativos. Y como he dicho aumentativos y alternativos, ya deja claro que no tiene por qué ser solo para personas sin lenguaje oral. Parece que como ya habla, ya no necesita un apoyo visual. O como ya entiende, ¿para qué voy a utilizar los sistemas aumentativos? La comprensión es muy amplia. Puedo entender unas cosas, otras no. Puedo comprenderlas mejor, puedo memorizarlas, puedo interiorizarlas cuando me dan un apoyo visual mejor que si no me lo dan. Por lo tanto, hay muchos motivos por los que utilizar un sistema aumentativo o alternativo. Algunas pautas a tener en cuenta en la edad adulta. ¿Qué hacer cuando una persona llega a una edad adulta? Pues lo primero sería conocer bien, observar, analizar dónde está la persona actualmente en esta etapa. Hay que ponernos en sus zapatos, saber cómo está esa persona,
¿Qué recorrido ha llevado a lo largo de los años que a lo mejor no hemos estado con esa persona dando apoyo, la estamos conociendo ahora? Nos centramos ahora en comunicación. ¿Cómo se comunica actualmente? ¿Para qué lo hace? ¿Tiene herramientas suficientes para llevar a cabo las funciones comunicativas? Y esas funciones comunicativas, ¿cuáles ha desarrollado la persona? Nos habla del pasado, nos responde preguntas, inicia, pide, rechaza. Las funciones comunicativas es importante tener en cuenta cuáles realiza ahora mismo, el por qué se comunica y cómo lo hace. Tiene lenguaje oral, usa palabras, usa frases, usa la comunicación no verbal de miradas, posturas, tiene herramientas más elaboradas, porque si solamente puedo comunicarme con gestos naturales, hay un momento en el que en la vida se te queda corto porque no te puedo contar todo, no te puedo decir todo lo que quiero y deseo y necesito. Por lo tanto, un primer momento, antes de actuar, antes de ponernos a hacer material a lo loco, que a veces nos genera una ansiedad y unas ganas de hacer que vamos andando sin una meta, sin un a dónde estoy yendo, tenemos que pararnos a observar y analizar. También es interesante con personas adultas conocer qué pasos, qué ha habido antes de donde estamos ahora en cuanto a la comunicación, qué sistemas ha tenido la persona, si ha tenido, no ha tenido, cuáles funcionaron y por qué no funcionaron los que dejaron de usarse, porque esto nos puede dar muchas pistas de cómo aprende esa persona, de cuál es su perfil de funcionamiento y también de su entorno. ¿Qué ha sucedido en el entorno? Cuando un sistema llegó a funcionar, ¿por qué no se ha mantenido a lo largo del tiempo? O si este sistema funcionó, ¿por qué no ha seguido evolucionando y se ha quedado parado desde hace años, hace lo mismo de la misma manera? Entonces, hay un trabajo aquí de investigación, por así decirlo, de la persona que va a trabajar, de su entorno, de su familia, de profesionales que han podido estar alrededor de esa persona para tener muy claro en el mapa dónde estamos ahora mismo. Y no nos olvidemos de analizar qué intereses tiene en su vida, qué le gusta, qué deseos, qué sueños, qué le mueve a esa persona, qué le motiva, porque esto nos hace preguntarnos algo muy claro que es, ¿tiene formas de hablar sobre sus intereses, hacer demandas, pedir, comentar aquello que le gusta? ¿O depende siempre de que el entorno se lo ofrezca, se lo aporte? Eso es algo a preguntar, ¿no? Hay un momento en la vida de las personas en las que nos planteamos qué queremos, autonomía, comunicación, quiero que llegue a casa y pueda hacerse las cosas él solo o que nos lo pueda comunicar. Pues en la etapa adulta pasa lo mismo. Hay un momento dado que dices, no le voy a estar bloqueando todas sus necesidades para que me las pida, pero hay ciertas cosas que no están en su entorno y que puede que necesitar pedírnosla. Entonces, si no hacemos esta reflexión, nos podemos estar olvidando de grandes necesidades de la persona que no nos lo está pudiendo expresar. Y los intereses que tenga la persona deberíamos también investigarlos de una forma amplia, no solamente con un listado pequeño preguntando a una persona qué le gusta, porque la persona es muy diferente dependiendo de dónde está y con quién está y en qué momento. Entonces, lo que expresa en casa puede ser distinto a lo que expresa en la calle, con otras personas, con otros apoyos. Entonces, cuanta más información recojamos de qué le gusta, qué le motiva, qué le mueve, más, más útil será para nosotros para diseñar los apoyos que necesita y más profunda será la información que hayamos obtenido. Después de este momento de observación en el que ya tendríamos muchas pistas de qué está sucediendo en esta persona, si tiene los apoyos necesarios, nos podemos también preguntar, ¿tiene una comunicación espontánea y funcional? Es decir, lo que hablábamos al comienzo, de él solo puede surgir la expresión de sentimientos, de necesidades, de peticiones, es espontáneo.
o depende de una pregunta, una orden. Hay que pensar que muchas personas adultas llegan con un trabajo realizado de muchos años y a veces hay dos caminos que se han podido trabajar. Se ha podido trabajar la espontaneidad desde la etapa temprana y han conseguido que sea una persona expresiva, con iniciativa, asertiva, que cuando quiere algo te lo hace saber, cuando no lo quiere también te lo hace saber. Ese es un camino. Y ese camino es incompatible con haber puesto mucho peso en la respuesta a órdenes, a instrucciones y la respuesta a preguntas. Cuando hemos hecho un trabajo muy fuerte en ese área de instrucción, orden, pregunta y respuesta, difícilmente hemos trabajado la iniciativa, la espontaneidad, la asertividad. Entonces tenemos que saber dónde estamos actualmente en esa etapa adulta. No quiere decir que ya lo que se haya trabajado ahí se queda y tenemos que seguir ese camino, pero a lo mejor hay que desaprender ciertas estrategias y ciertos hábitos que hemos adquirido porque la persona se ha acostumbrado a un rol más pasivo dentro de la comunicación, a estar a la espera de lo que me inviten, de lo que me ofrezcan, de lo que me pregunten. Y estamos a tiempo de ir cambiándolo. Está claro que desaprender, quitar hábitos generados cuesta más que introducirlos nuevos en cualquier edad, ¿no? Pero no significa que lo que es difícil sea imposible. Podemos hacerlo. Pero tenemos que tener claro que queremos hacerlo. Entonces tenemos que identificar en dónde de esos dos caminos estamos. En el camino de la respuesta, la pasividad, la espera a preguntas o en la espontaneidad, la iniciativa y la asertividad. ¿De acuerdo? Y ese sistema de comunicación es funcional. Por ejemplo, hay personas que tienen un cuaderno de comunicación para expresar lo que quieren, lo que desean. ¿Es funcional en su vida esas tarjetas que hay ahí? ¿O fueron los intereses que hubo hace años y se ha quedado ahí y ya no le es útil para su vida? Porque ya eso no existe, porque ya ha cambiado sus intereses, ha evolucionado y ya no es útil en su vida. Pues nos lo debemos preguntar. ¿Ese signo que aprendió hace años sigue siendo útil ahora mismo? ¿O hay nuevas necesidades, nuevos intereses que no tiene estrategias para hablar de ellos, para pedirlos? Otra reflexión que podemos hacer. ¿Y los sistemas que se usan están generalizados en todos los entornos? Es decir, lo que utiliza en algún centro al que acuda o con un apoyo o un fonoaudiólogo, un logopeda, tiene ahí un sistema, pero luego cuando va a su casa, cuando está con sus amigos, cuando está en su trabajo, cuando está en su centro donde le dan apoyo, el entorno, sea cual sea, sigue usando su sistema de comunicación. Esto es muy relevante porque a veces pensamos que los sistemas de comunicación son una estrategia, son un material de enseñanza y no son un material del profesional. Es el sistema de la persona, pertenece a la persona. Yo he podido dar apoyo para tener un cuaderno, he hecho las fotografías, he hecho los pictogramas, he plastificado, he hecho lo que sea. He creado un material estupendo como persona profesional que soy de apoyo, pero se lo he hecho para que la persona se comunique, por lo tanto es de su pertenencia. Y si hay que repetir 1000 veces cosas que se pierden, porque es lógico que si la persona va a muchos entornos se acabe deteriorando, perdiendo, pues lo tengo que volver a hacer, porque yo estoy para apoyar a la persona en la comunicación y la persona no puede tener un medio para comunicarse solo conmigo. Tiene que poderse comunicar en todos los entornos y con todas las personas. También tendríamos que pensar, este sistema que he diseñado, que he planificado, que he introducido, ¿es un sistema útil en todos los entornos o es tan incómodo de utilizar que se va a quedar encima de una mesa? Pues la persona no vive siempre en un sitio donde hay una mesa. La persona se mueve, va a distintos lugares con distintas personas. Entonces, muchas veces el sistema que se introdujo en la etapa escolar puede haberse quedado ya cojo, escaso o no válido para una etapa adulta. Tenemos que tener en cuenta además que las personas que necesitan
un sistema aumentativo dependen de que los profesionales y el entorno lo usen, lo introduzcan y den apoyo. Y al final somos los que podemos permitir que tengan ese derecho a poder comunicarse. Entonces, tenemos que considerar que los sistemas aumentativos no son una moda, ahora se lleva a trabajar más este sistema, ahora este otro y lo cambio, sino que la persona tiene el derecho a comunicarse y nosotros como profesionales la obligación a dar apoyo. Teniendo en cuenta que la comunicación es la llave para la elección y la autodeterminación. Una persona no puede autodeterminarse si no comprende, si no expresa, si no tiene una capacidad de mover su entorno con esas estrategias. Por lo tanto, la comunicación es un pilar tan fundamental para la calidad de vida y tiene un impacto tan importante en todas las áreas de calidad de vida que no podemos abandonarlo en ninguna etapa del desarrollo, ni en adultos, ni en jóvenes, ni en ningún momento podemos abandonar ese apoyo al derecho de las personas. ¿Qué más podemos hacer para mantener, introducir, cambiar los sistemas en edad adulta? Pues una estrategia fundamental es presume competencia. Es decir, revisemos nuestras propias creencias. Tenemos a veces creencias que nos limitan. El pensar que no va a poder, el pensar que le va a costar, no va a entender, el entorno no va a saber. Todo esto nos paraliza. Podemos estar basándonos en hechos, es que claro, fíjate lo que ha sucedido en otra ocasión, tenemos experiencias que no han sido del todo positivas, pero si nos anclamos a estas creencias negativas, nos van a limitar en el apoyo que damos y si nosotros estamos pensando que la persona no va a poder, difícilmente luego la persona podrá hacer. Cuando tenemos que elegir el tipo de sistema aumentativo, no pensemos en lo mínimo, porque se nos va a poder quedar corto. Y luego tenemos que ir cambiando una y otra vez de sistema. Pues ya lo maneja. Pues ya, qué poquito le habíamos dado. Tenemos que intentar mirar un poquito a medio o largo plazo, ¿no? Porque si no, cada vez que la persona ya ha sabido manejarse con un sistema y ha podido llevar a cabo unos intercambios comunicativos funcionales y útiles en su vida, a lo mejor se nos ha quedado tan escaso el sistema porque era tan básico que cuando ya lo domina, tenemos que cambiarlo. Entonces, tengamos una mirada un poco a medio o largo plazo y basándonos en dónde está y en las necesidades que tiene ahora, pero también presumiendo competencia. No pongamos techo a los avances. Vamos a ir a por todas, por así decir. De las mejores maneras, implicando a todo el entorno, pero intentando no limitar nosotros los avances de la persona, que muchas veces somos nosotros los que bloqueamos el avance y el desarrollo comunicativo de la persona. Si nos ponemos nosotros en su lugar y pensamos en aprender un segundo idioma, cualquier idioma, queremos empezar a aprender el inglés, el francés, el alemán, el quechua, el aymara, ¿podríamos aprender un idioma si las personas que nos lo enseñan piensan que no lo vamos a conseguir? ¿Qué nos está llegando de una manera indirecta? No hace falta que nos lo digan. Pero si el otro ya está teniendo ese pensamiento, ¿nosotros podemos llegar a aprender un idioma fácilmente? ¿O esa creencia al final nos hace que nosotros también nos lo creamos? Y esa actitud nos hace responder y al final se cumple esa profecía, ¿no?, que había de no va a poder, ¿ves? No ha podido. Cualquier cosa que veamos que cumple esa expectativa que tenemos nos confirma ese pensamiento y se produce una espiral negativa en la que el avance va a ser muy dificultoso. Por otro lado, a la hora de pensar qué sistema aumentativo de comunicación puede usar la persona, muchas veces nos centramos en la expresión
porque es muy visible, muy palpable. Pues mira, si es que yo ya oigo cómo habla porque tiene palabras sueltas, o no le llego a entender y tiene aproximaciones a palabras, o tiene unas frases de este tipo, hace estos signos. Es más observable, más sencillo saber cómo se expresa la persona, pues con la mirada, bueno, con las herramientas que tenga. Sin embargo, la comprensión suele ser la gran olvidada y en muchos casos solemos sobreestimarla. ¿Por qué? Porque las rutinas pueden ayudar mucho a la comprensión y a que no nos demos cuenta de que no comprende. Es decir, hay muchas claves en el entorno que me hacen ayudar a entender sin tener que entender todo lo que me están diciendo. Entonces, si todos los días, al terminar de comer, me dicen que recoja los platos y los lleve a su sitio y todos los días lo hago, me va a dar igual que me digan una frase muy larga, muy elaborada, que yo lo voy a hacer y me va a dar igual que la entienda, que no la entienda, porque yo ya tengo esa rutina adquirida y aunque me dijesen yo voy a hacerlo, porque sé que después de comer se hace esa acción. Tengo esa rutina adquirida y veo que los demás lo hacen y apoyo en esa actividad del hogar. ¿Qué sucede? Que yo a lo mejor le estoy diciendo, hemos terminado de comer, vamos a recoger la mesa. Y la persona lo hace. Y entonces nos da la impresión de que comprende todo lo que le digo. ¿Qué sucede aquí? Igual que antes decía que es mejor presumir competencia, en la comprensión no sería tan adecuado tener esa idea de sobreestimarla y decir entiende todo. Porque ¿a qué nos lleva pensar que entiende todo? A no necesita apoyo. ¿Para qué le voy a dar apoyo si entiende todo? Entonces, ¿para qué usar apoyos visuales? ¿Para qué usar gestos? ¿Para qué usar un sistema estable y concreto si ya me entiende? ¿Y qué sucede? Que quizá en el día a día, en las rutinas de la vida diaria, es verdad, la persona pues entiende todo. Pero ¿y cuando se produce alguna novedad? Cuando hay algo fuera de lo esperado, cuando de repente el lenguaje es más complejo y esa instrucción que me dan no es la de todos los días y tiene algo que no comprendo del todo, pues muchas veces vamos a saber de la dificultad en la comprensión por los efectos en el entorno, porque de repente la persona pues ha tenido, ha estallado, ¿no? Y ha tirado un objeto, ha gritado, se ha mordido y no entendemos y decimos ha sido de repente. Y a lo mejor no ha sido de repente. A lo mejor lo que ha pasado es que no ha comprendido lo que le han pedido, no han comprendido lo que le han contado y al no entender se genera una frustración que sale de forma muy visible y muy disruptiva, puede ser en algunos casos. Por lo tanto, esa comprensión tan importante para manejarse en el entorno debemos valorarla de forma profunda, de forma con datos concretos de qué tipo de frases entiende, qué vocabulario entiende, entiende preguntas o entiende frases solo que son sencillas y en afirmativo. Tenemos que investigar e indagar mucho la comprensión de las personas porque si no podemos ver sus efectos de una manera muy llamativa y no son tan repentinos y tan incomprensibles, sino que había una base muy clara de no haber comprendido lo que le estaban diciendo. Por lo tanto, ya terminando, debemos tener claro, hemos dicho que debemos tener claro dónde está la persona, para qué se comunica, cómo lo hace, qué ha pasado en su historia vital, qué sistemas se han utilizado, cuáles han funcionado y cuáles han dejado de funcionar, qué pasa en su entorno, qué necesita también el entorno comunicar y expresar para la persona. Ese análisis es súper importante. Saber cómo comprende, presumir competencia y ahora a lo mejor tenemos que decidir mantener el sistema que existe, ampliarlo
o introducir. Nos ha pasado con algunas personas con autismo que no tenían ningún sistema de comunicación y que se habían acostumbrado, como os decía antes, de los dos caminos, a en su vida estar a la espera, responder, una actitud más pasiva, porque no sabían controlar el entorno. Entonces, estamos en un momento, podemos estar, aunque tenga la persona 30 años, en momento de reconducir esa vida, de luchar por su autodeterminación, por su espontaneidad y por su decisión de qué quieres en tu vida. Y para eso va a haber o que introducir sistemas o que combinar sistemas. No tiene sentido llevar la bandera de un sistema de comunicación y, por ejemplo, decir, pues es que yo utilizo el sistema de intercambio de imágenes y es el sistema que funciona. Y solo el sistema de intercambio de imágenes es el que utilizo. Porque las personas no aprenden así. Hay distintos perfiles, funcionamientos, necesidades y no podemos quedarnos anclados a un solo sistema. Podemos combinar distintos sistemas si lo hacemos adecuadamente, si respondemos a las necesidades de la persona. La persona puede tener un sistema para comprender mejor y otro para expresar. A lo mejor la persona se expresa muy bien aprendiendo signos, porque los signos tienen una parte de fluidez y de rapidez en la comunicación muy útil, y te puedo hablar de que he ido a un parque y que he ido a comer y que me he comprado patatas, y puedo hablar de forma muy rápida con signos, pero luego me viene fenomenal que cuando me vayas a explicar lo que va a suceder esta semana, por qué esta persona no va a estar conmigo, me lo pongas con imágenes o con palabras. No sería la primera persona con autismo que conocemos que sin hablar puede escribir, se puede expresar con un lenguaje escrito y leer, y que sea su sistema de comunicación. De ahí que sea tan importante lo que hablábamos antes de presumir competencia. Las personas, aunque no tengan lenguaje oral, pueden aprender a leer y escribir, y debemos intentarlo de las mejores maneras. A lo mejor no van a aprender de la misma manera y les va a resultar mejor acceder de una forma global, con la lectura global al comienzo, y de ahí ya pasar a una lectura fonológica, pero hay que ir a por todas, hay que ir a por todos los sistemas y podemos combinarlos. No tenemos que quedarnos encerrados a un único sistema, porque sería limitar la vida de la persona con autismo. Podemos combinar los sistemas. Podemos responder a las diferentes necesidades que tenga la persona. No nos quedemos solo en la petición. Hay muchas personas que les encantaría poder hablar sobre algo que les gusta, comentar, y como no tienen lenguaje oral no lo pueden hacer. Pues tengamos esa visión más amplia de las funciones comunicativas. Y vamos a tener una visión de observar y buscar resultados. Cuando usamos los sistemas aumentativos, después de un tiempo, ahí ya no hay un tiempo cerrado para observar resultados, porque depende de la intensidad del uso, de la generalización que se hace en el entorno, pero tenemos que ver que la persona, después de un tiempo de intentar introducir un sistema, podemos reflexionar, ¿lo está usando de forma espontánea? ¿Lo utiliza? ¿Le está siendo útil? ¿Y el entorno lo está generalizando también? Porque a veces pensamos que las personas con autismo tienen problemas para generalizar sus aprendizajes. Y yo estoy viendo en muchos casos que los que tenemos problemas para generalizar son las personas que damos apoyo, para generalizar los apoyos, para entender que la persona necesita esas estrategias esté donde esté. Y al final, a veces, limitamos la generalización del uso de los sistemas de las personas porque los profesionales muchas veces no nos coordinamos y no generalizamos ese uso. Entonces, cuidado con pensar, poner siempre el foco en no aprende porque no puede, es que tiene problemas de generalización, es que es muy rígido. Tenemos a veces unos pensamientos tan limitantes que además nos hacen tener poca autocrítica y pensar que a lo mejor los que no lo estamos haciendo de la forma más correcta somos las personas que estamos dando apoyo, el entorno, porque a lo mejor estamos dando un apoyo excelente a la persona,
pero no estamos dando ese apoyo al resto del entorno, a sus familiares, a sus vecinos, de manera que hemos introducido un sistema fantástico, pero la persona va a comprar y el otro no le entiende porque no se ha trabajado por ahí, porque no se ha pensado qué va a pasar cuando esta persona lo use en sus actividades de la vida diaria. Los profesionales no nos podemos quedar con una visión de trabajo con la persona y su entorno. Si no, los sistemas se nos van a quedar en nuestro gabinete y sería un fracaso para nosotros y una limitación muy grande para la persona con autismo, con problemas en la comunicación. Por lo tanto, el entorno debe ser un apoyo fundamental en la vida de la persona. Debemos pensar, hay veces que decimos, no vamos a enseñar un signo porque cuando haga así nadie le va a entender. Y ahí estamos teniendo una visión en túnel, por así decir, enseño a la persona y como no le van a entender, pues no le enseño. Sería como decir, como en la calle hay ciertos baches, ya no le voy a dar una muleta porque no le va a servir. Bueno, le voy a dar la muleta que le es fundamental y además voy a intentar que la alcaldía arregle la calle y que no tenga esas barreras arquitectónicas. Pero porque el entorno no responda, no voy a dejar de dar la herramienta necesaria a la persona. Entonces, pensemos que nuestro trabajo es más amplio, quitemos fronteras, ampliemos nuestra mirada para que los sistemas aumentativos los introduzcamos en la vida de la persona y en el entorno en el que se desarrolla. Y ahí tenemos grandes ejemplos de pequeñas acciones, pero que están cambiando mucho, de ciudades que están introduciendo apoyos visuales en sus calles, de hospitales que están siendo más accesibles y comprensibles para las personas, escuelas que también están usando muchos sistemas aumentativos para que la persona pueda expresar y comprender. Es decir, que tenemos ejemplos de que se puede hacer un trabajo en el que impliquemos a distintas personas y distintos entornos de una manera que va a impactar en la vida de la persona adulta con TEA. Tengamos esa mirada más amplia. Porque al final, para terminar, lo que tenemos que tener muy claro siempre es hacia dónde queremos ir. ¿Por qué estamos introduciendo un sistema de comunicación en la vida de la persona? Porque es su derecho y es la manera en la que va a tener una mayor calidad de vida. Porque si su comunicación es funcional, es generalizada en todos los entornos y es espontánea, va a poder decidir, va a poder desarrollarse en todas sus vertientes de la vida de una manera mucho más feliz y va a impactar muchísimo en su calidad de vida. Así que les animo a que no piensen que los sistemas aumentativos tienen edad, no tienen edad ni muchísimo menos, y cualquier momento es bueno para introducir, mejorar o cambiar los apoyos dentro del área de los sistemas aumentativos. Así que muchas gracias